Bueno, muy buenas tardes. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Estamos de nuevo transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Como se anunció hace unos minutos, vamos a tener esta conferencia. Y más que una conferencia, es una charla entre dos amigos. Va a ser una charla entre dos amigos. Como le acababa de decir aquí al invitado que tenemos para esta tarde, me va mejor en el trato con ellos que con los otros exponentes de la Trinidad. Porque, no sé, pero he debatido con él y he debatido con otro personaje, con varios personajes, ya he debatido con 4 de ellos y nunca, de verdad puedo decirlo, salen a insultarme. Si tienen que comentar, comentan y ya, pero nunca es un insulto. Hoy vamos a charlar sobre algo que he estado investigando. Escúcheme, he estado investigando y es acerca de la Trinidad evangélica y la Trinidad católica. Por eso se ha titulado este video o esta charla entre dos amigos, se ha titulado Trinitario, te conviene escuchar este video, te conviene ver esta conferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que esta persona o este invitado vivió en las dos orillas. Vivió en dos orillas. Vamos a presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Muchos se van a escandalizar. Uy, Cerrato invitando a un católico. No, no se escandalice. Rodrigo Calvo Bernal y mi persona somos amigos. Y más que todo nos une el amor hacia un ser maravilloso como es el Señor Jesucristo, y no puede haber enemistad. Podemos ser, dígame así, contendientes o debatientes o tener un pensamiento diferente, pero no hay enemistad entre nosotros. Rodrigo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Alexander, bendiciones a ti y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, para todos los oyentes en esta tarde. Y pues muy agradecido por tu invitación, aquí dispuesto a compartir para que todos se puedan informar, todos los que te escuchan y los que te ven en este momento y después que vean en diferido esta transmisión. Bueno, Rodrigo, esto es sencillo. Vi un video tuyo donde tú manifestabas haber sido cristiano evangélico, perteneciente a la rama de la Trinidad. ¿Es así? Así es, así es. Fui evangélico trinitario durante 14 años. Y desde el comienzo, por ejemplo, yo sabía cómo se formó. O sea, yo tuve pastores muy bien formados, muy estudiosos, muy apasionados. Y ellos, pues, desde el comienzo me enseñaron que, por ejemplo, la doctrina evangélica se había formado en 1948 por Billy Graham a partir de mezclar pentecostalismo, que era pentecostalismo trinitario, luteranismo y calvinismo, y así nacieron las denominaciones evangélicas norteamericanas que hoy existen y que hoy ven. Entonces, pues, ellos me enseñaron también muchos de los orígenes de las creencias nuestras. En otras iglesias me enseñaron otras cosas, pero estos pastores estaban bien formados en historia y pues en la medida de lo posible trataban de ser muy sinceros. Y eso se los agradezco hoy en día porque todo lo que yo sé hoy de la Iglesia Católica, no solo lo aprendí dentro de la Iglesia Católica, sino que ellos también me enseñaron algunas cosas que sí resultaron ser ciertas. Entre esas, pues, la Trinidad, pero pues quiero que, bueno, sigamos adelante para escuchar tus preguntas. No sé si el público también esté en vivo y quiera preguntar o algo así.
Pero bueno, continuemos. Adelante, Alexander. Bueno, Rodrigo, es sencillo. La Trinidad, cierra un poquito tu micrófono que tiene retorno. Ok. Bueno, la Trinidad que tú profesaste siendo cristiano evangélico, ¿en qué consistía? ¿Qué es esa Trinidad? Bueno, que hay un Dios, o sea, que Dios es un solo Dios, ¿sí? Pero que está dividido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres personas están unidas en un solo Dios. Eso fue lo que yo aprendí. Bueno, en realidad ni lo aprendí, es que eso yo ya lo sabía cuando fui católico antes de convertirme en evangélico, hace muchos, muchos años. Entonces, pues yo lo que aprendí, yo estudié en un colegio de Opus Dei en Bogotá, que se llama Gimnasio Los Cerros. Allá nos daban muy buena formación en estos aspectos teológicos y filosóficos, pues obviamente como para jóvenes, pero con profundidad y con seriedad. Y realmente, pues yo no vine a aprender nada nuevo en la iglesia evangélica. De hecho, había clases donde yo daba ejemplos que me habían dado en el colegio, ¿sí? Y ellos se quedaban sorprendidos y decían, ay, sí, ¿verdad? Esto funciona, esto sirve para explicar la Trinidad, este tipo de cosas, pero digamos que tenían esa ausencia de conocimiento porque se separaron de la fuente. Todo esto ocurre en el año 1521, ¿sí? Con la separación de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote. No nos adelantemos. Okay. No nos adelantemos. Vale. No nos adelantemos. Vale. Te agradecería cuando, para evitar el retorno, cierres el micrófono. Gracias. Bueno, la Trinidad que profesaste antes de ser cristiano, dices que es la misma del colegio, es tres personas unidas en un Dios o en un ser. Esas tres personas son diferentes, distintas, pero consustanciales. ¿Es así? ¿Lo aprendiste también o te lo volvieron a repetir en la iglesia cristiana evangélica? ¿Es así? Así es, me lo repitieron tal cual. Es la misma Trinidad que todos se nos ha enseñado, ¿no? Pues yo también, los que pasamos por un colegio, se nos dictó religión, que es una materia, es un canon obligatorio aquí en Colombia, religión, y a todos se nos enseñó esto, los diferentes profesores de religión. ¿Ya? La base fundamental de la religión es la existencia de la Trinidad. Todos se nos enseñó esto. Duraste 14 años. Ahora, de ese momento de pasar de nuevo, como vimos en tu video, pasar de nuevo de ser cristiano a evangélico, a ser cristiano, católico, cambia la Trinidad. ¿El católico cree en una Trinidad muy diferente a la que cree el cristiano evangélico? No, es exactamente la misma. Por eso yo te digo que los pastores que tuve al comienzo tuvieron la honradez y me dijeron, esta definición fue tomada de la Iglesia Católica y nos citaban padres de la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica nos citaban padres en esa iglesia, porque en otros lados, sí, donde fui escasamente, había un pastor que decía que los católicos creían no en Trinidad, sino en cuatro, y que metíamos a la Virgen ahí, pero eso es falso, porque la iglesia nunca enseñó ese tipo de cosas. Otro dijo que los católicos habíamos copiado la doctrina trinitaria de los evangélicos, pero eso es absurdo, porque, a ver, ellos fueron fundados en 1948.
sea, si eso fuera cierto, nosotros hubiéramos, la doctrina de la Trinidad hubiera nacido en 1948 y eso no es así. Entonces hay documentos muy, muy antiguos que hablan sobre la Trinidad. No vamos a hablar de eso porque esto no es un debate, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que muchas de las referencias que utilizan los pastores evangélicos para enseñar la Trinidad están basadas en ejemplos y en enseñanzas de los padres de la Iglesia Católica, ¿okay? Y enseñanzas católicas a través de los siglos. Esa ha sido la misma enseñanza y así la han mantenido, tal cual como nosotros la creemos. Hay una excepción, pero no es con los evangélicos, sino con los mormones, que ellos hablan también de Trinidad, pero ellos hablan de tres dioses distintos. Incluso hablan de que Satanás es hermano de Jesús, o sea que en realidad no es una Trinidad, sino hay cuatro, incluso cinco, porque ellos creen y digamos, predican que José Smith estaría junto a Jesucristo el día del juicio. O sea que ni siquiera sería Trinidad, sino que son como cinco. José Smith, el diablo y la Trinidad, pues, de tres dioses que ellos tienen. Pero aparte de eso, digamos que en el mundo evangélico, la definición, el concepto, hasta el triangulito ese que se inventaron, todo es sacado de la doctrina católica. Incluso el triangulito creo que sale hasta de San Agustín, si no estoy mal, el triangulito de la Trinidad. Bueno, Rodrigo, pues tres personas diferentes, distintas, se predica, tres personas diferentes, distintas, coiguales y semejantes la una de la otra, separadas, pero consustanciales, unidas por la misma sustancia, se predican en ambas orillas. Es la misma doctrina. ¿Es así? Así es la misma doctrina. Tal cual. Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, es una pregunta un poco desde el punto de vista de mi ignorancia, digámoslo así, y no hablo de una ignorancia de conocimiento acerca del tema, sino de una ignorancia del por qué las personas actúan de esta forma. ¿Por qué tanto odio del trinitario cristiano al trinitario católico? Porque vemos pastores, ¿ya? Diferentes expositores de la Trinidad combatiendo contra diferentes expositores de la doctrina católica. Y se combate desde un punto del menosprecio, el insulto, la degradación y pues no con argumentos, sino bajo eso. Pregunto yo, ¿tú sabes el por qué el odio viendo que son la misma rama? Sí, mira, hay un famoso obispo que fue protestante mucho tiempo y se convirtió al catolicismo, ¿sí? Y él hablaba de que ese odio es por ignorancia y también porque a muchos de ellos les gusta la leche, o sea, ¿de dónde reciben el conocimiento? Pero no les gusta la vaca, o sea, les gusta que la Iglesia Católica les haya dado ese conocimiento molidito, ¿sí? Sin que ellos tuvieran que investigar, estudiar la palabra, patrística, se los da así molidito. Pero no les gusta porque ellos iniciaron un proceso de separación, de protesta, que comenzó con Martín Lutero en 1521, ¿sí? Él clavó sus 90 y pico de tesis, 95 tesis, en la puerta de la iglesia de la parroquia de Gutenberg, ¿sí? Y entonces, por haber clavado ese documento de protesta, desde ahí a los seguidores, él mismo hizo llamar a sus seguidores protestantes. Y lo que caracteriza a los protestantes como tal
el mundo evangélico, bueno, digamos en general, es que se basan en las 5 solas de Lutero, la sola escritura, la solideo gloria. Bueno, no viene al caso porque no estamos hablando cómo son las divisiones del protestantismo. Lo que quiero aquí es dar a entender que este señor Lutero era un sacerdote católico, apostató de la fe, comenzó su propia iglesia en 1521, estableció las 5 bases de ese movimiento, pero digamos que la mayoría de la doctrina de él era católica, ¿ya? Porque él era un sacerdote y lo que aprendió de teología, lo que aprendió de Biblia, lo que aprendió de filosofía, lo aprendió todo dentro de la Iglesia Católica. Y en el proceso de división y subdivisión de las denominaciones a partir de Lutero, como en el calvinismo, en el caso de los anabaptistas, de los anabaptistas, luego de los bautistas, de todo este proceso que fue de los wesleyanos, todas estas, no todas, pero por ejemplo, muchas de las enseñanzas católicas se fueron descartando a medida que el protestantismo se iba dividiendo en nuevas ramas. Cada nueva rama quitaba algo de la doctrina católica y siempre que inauguraban una nueva denominación, el grito que daban era "y la reforma continúa". Entonces, porque ellos decían que había un proceso, que ellos tenían que purificarse de lo que habían aprendido la Iglesia Católica y enseñar lo que había solo en la Biblia. Pero digamos que en ese proceso pues surgieron varias divisiones, pero a pesar de todas esas divisiones mantenían elementos fundamentalmente católicos, como la doctrina de la Trinidad. Entonces, eso fue llegando hasta 1940, cuando Billy Graham, que era pastor bautista, trinitario, obviamente, porque los bautistas también recibieron esa tradición trinitaria, decidió fundar a los evangélicos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Él buscó tres denominaciones que pudieran, digamos, causar o sea, que fuera una buena mezcla, y entonces sacó del calvinismo la predestinación, el salvo siempre salvo, sacó del luteranismo las 5 solas, la Trinidad, otro tipo de elementos, ¿sí? Sacó, por ejemplo, la espiritualidad pentecostal, que venía de los movimientos espiritualistas del siglo XIX, y mezcló esas 3 denominaciones y comenzó a predicar en unas carpas de circo alrededor, a lo largo y ancho de Estados Unidos, y con esta nueva doctrina pues salieron los evangélicos que hoy en día predican la Trinidad católica, pero atacan a los católicos. Como les digo, les gusta la leche, pero les cae mal la vaca. Te doy el paso, Alexander. Gracias, Rodrigo. Entonces, ¿por qué? He estado haciendo esta pregunta a diferentes expositores de la Trinidad, pastores. A los pastores, apologistas, y se niegan a responder. Se niegan a responder si son igual, es la misma doctrina, tiene alguna semejanza o es diferente, ¿sí? ¿Tú qué opinas el por qué se niegan ellos a responder? Muchos me salen o sea, la respuesta de uno fue, investígalo tú, ¿ya? Y voy a decir el nombre de él, el pastor Aldo Januami Hinojosa, del Movimiento Misionero Mundial. Le he preguntado al apologista trinitario Rodrigo Biarco Gutiérrez y me responde con una pregunta. Y así sucesivamente a otros expositores y ninguno responde. ¿Por qué crees tú que se nieguen a responder si la doctrina cristiana trinitaria es la misma doctrina católica trinitaria? Cuando el que sepa leer entiende que es la misma doctrina. ¿Por qué estos pastores
se niegan a responder si es la misma doctrina católica? Mira, hay dos razones muy sencillas, pero vamos a tratar la más contundente. Si ellos llegan a reconocer públicamente, porque en privado lo pueden reconocer, pero públicamente, si llegan a reconocer que ellos tomaron la doctrina trinitaria de la Iglesia Católica, se les cae, se les vacían las iglesias, porque eso demostraría que ellos salieron de entre nosotros, ¿sí? Pero no eran de los nuestros, sino que se fueron, apostataron. Y quedaría demostrado porque digamos que ellos siempre utilizan distintas citas de la Biblia, o sea, unos dicen, yo soy la iglesia de Hechos 2, yo soy de los de la iglesia de Antioquía, yo soy de tal iglesia, y toman citas distintas, yo soy de la iglesia de Juan el Bautista, por eso soy bautista, y toman un versículo bíblico, pero si ellos reconocen que la doctrina de la Trinidad la sacaron de la iglesia católica, pues ese cuento se les va al traste, ya no pueden decir que ellos son de la iglesia de la Biblia. ¿Por qué? Porque estarían diciendo que ellos en realidad tomaron esa doctrina de la iglesia de la Biblia, que es la católica, en ese sentido, ¿sí me entiendes? O sea, el momento que ellos reconozcan que sus doctrinas provienen de la iglesia católica, están reconociendo que su iglesia como tal no fue la que fundó Cristo. Por eso es que niegan tajantemente o se hacen los locos cuando uno les pregunta de dónde sacaron la doctrina de la Trinidad que ustedes predican. El hecho de que ellos reconozcan que lo sacaron de la iglesia católica es la primera evidencia para demostrar que todas sus iglesias son falsas, por así decirlo. Ese es como, y pues creo que es un argumento, un motivo muy poderoso. Imagínese usted a un pastor diciendo que por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, no sé, del ordenamiento de la iglesia en los 5 ministerios bíblicos, divididos en obispos, en diáconos, ¿sí? Y en presbíteros, tal como lo enseña la Biblia, la iglesia, y que ellos lo digan, ¿sí? Pues se van a refutar, porque van a mostrar que mucha de su doctrina y mucha de su supuesta nueva revelación la sacaron en realidad de la iglesia que ya estaba antes de la que ellos fundaron, que es la iglesia católica. Adelante, Alexander. Gracias, Rodrigo. Entonces tiene razón el sumo pontífice Francisco de llamarlos hermanos separados. Sí, claro, claro que sí. Son hermanos separados. Se llevaron la doctrina de la iglesia católica, a través de los tiempos cambiaron algunas cosas, pero en esencia mantienen mucho la catolicidad. Mucho. Listo, Rodrigo. En conclusión, me disculpas de pronto la analogía, o de pronto no use esa analogía para no ofender ni a un bando ni al otro, pero podemos decir que es el mismo lazo en diferente dueño. Sí, así es, así es. O sea, así como cuando uno tiene un hijo, el hijo hereda caracteres genéticos, ¿sí? Pueden hacer, o sea, pueden tener diferencias, pero tiene caracteres genéticos de los padres, ¿ok? Del padre que lo engendró. Entonces, por eso, todos estos movimientos tienen cosas que vienen de la Iglesia Católica, enseñanzas, doctrinas, ¿sí? Pero no lo dicen públicamente, porque le representaría escándalo, le representaría perder seguidores, les representaría perder la autoridad de sus pastores y le representaría el cierre de sus iglesias.
Rodrigo, dado que usas la analogía del hijo, entonces los cristianos trinitarios evangélicos son hijos de la Iglesia Católica. Sí, son hijos. Hijos rebeldes, pero son hijos. Por eso les llamamos protestantes. Bueno, y así Lutero se definió, protestante. O sea, son hijos rebeldes de la iglesia. Bueno, la historia nos cuenta que la Iglesia Católica han habido otras divisiones. Si no estoy mal, la Iglesia Anglicana es una, la Iglesia Ortodoxa es otra, y la Iglesia Cristiana Evangélica creo que fue la última división que salió de la Iglesia Católica. Me corrige si estoy equivocado. Sí, no, eso no es, sí, eso no es del todo acertado. A ver, eh, la iglesia como tal, los anglicanos no, se separaron de la iglesia, no son católicos, no se consideran, ellos o sea, se autorreferencian como católicos, no les consideramos católicos, pero sí les consideramos cristianos, porque el fundador de la iglesia anglicana no fue Jesús, no fue Pedro, no fue nadie de la Biblia, sino fue el rey Enrique VIII. Como la iglesia prohibía que, o sea, la separación, o sea, usted se casó y hasta que la muerte lo separe, Enrique VIII no podía tener hijos varones para heredarles el trono, y la esposa que tenía solo le daba niñas. Entonces, él en busca de un heredero, empezó, pues le pidió permiso a la Iglesia Católica de separarse de su esposa y casarse con otra, y con otra, y con otra, y con otra, para ver cuál le daba el hijo que, que iba a heredar el trono. Como la Iglesia Católica no le aceptó eso, pues entonces él decidió fundar su propia iglesia y le dio esa autoridad al que era el obispo de Canterbury, y entonces pues digamos que la autoridad suprema de ellos es el obispo de Canterbury. Claro, tienen muchos elementos católicos, pero muchos que no. Por ejemplo, ellos manejan el concepto de solo la Biblia de Lutero, ¿okay? Porque después, digamos, cuando Enrique VIII estaba armando su doctrina junto con el obispo de Canterbury, llegaron los escritos de Lutero, y como había muchos de los reyes de Europa que querían, digamos, poder independizarse del dominio cristiano de la Iglesia Católica en la Edad Media, pues aceptaron o adoptaron las doctrinas de Lutero para crear sus propias iglesias, ¿ya? Eh, Ahora, entonces por eso no los consideramos católicos. Por otro lado, tú me hablas Perdón, Rodrigo, perdón, pero son trinitarios. Sí, claro, como te digo, los hijos rebeldes O sea, heredan la a, genética del papá, eh, así a sean, eso voy, o sea, así sean malos hijos. a eso voy. O sea, las tres divisiones que ha tenido la Iglesia Católica, o sea, los hijos de la Iglesia Católica son los anglicanos, las iglesias cristianas, evangélicas, y los ortodoxos, ¿no? Creo que es el orden, o no, perdón, el orden no, sino que son esas las tres. Ortodoxos y católicos, o sea, católicos, ortodoxos y católicos de la sede de Roma, todos somos católicos. O sea, históricamente siempre hemos sido católicos. Simplemente que en la Edad Media hubo una pelea por razones de que, digamos que en Occidente se hablaba el latín y en Oriente se hablaba el griego. Y en esa conversación entre estas dos regiones había incomprensiones, de pronto lo que decía el uno no quedaba bien traducida y lo malinterpretaba el otro. Eso causó peleas, fricciones, divisiones, pero digamos que el digamos, el patriarca ortodoxo, Bartolomeus I, y todos los patriarcas ortodoxos son sucesores
¿sí? De los otros apóstoles, igual que los demás apóstoles, los otros 11 apóstoles de la Iglesia Católica, que son patriarcas alrededor del mundo. A él se le considera uno de esos apóstoles, solo que está separado, estamos en diálogo de reunificación, ahorita estamos en comunión parcial. Por ejemplo, si yo voy a Grecia, donde hay en mayoría comunidad ortodoxa, yo puedo comulgar, puedo confesarme, recibir todos los sacramentos de la Iglesia ortodoxa y viceversa. Ellos pueden recibir nuestros sacramentos porque somos católicos, una sola iglesia que tuvo una fracción, pero tenemos esa conciencia de que seguimos siendo una sola. Los anglicanos, como te digo, sí, si vamos a hablar de los hijos de la Iglesia Católica, son luteranos, calvinistas, anabaptistas, la Iglesia Reformada de Suiza y pues sí, podríamos incluir a los anglicanos. Son estas 5 iglesias nada más. Las otras iglesias evangélicas, bueno, de orden pentecostal, de orden bautista, de niños del amor, de todo esto, son hijas de estas iglesias hijas. ¿Sí? Ya no son directamente la Iglesia Católica, sino son iglesias que nacen también en rebeldía contra las iglesias que salieron en rebeldía de la Iglesia Católica. Entonces, tú vas a ver, si analizas en profundidad la doctrina bautista, la doctrina metodista, la presbiteriana, bueno, todas estas que fueron posteriores, todas tienen en mayor o en menor grado algo de estas 5 hijas de la Iglesia Católica, alguna doctrina. Por ejemplo, todas heredan las 5 solas de Lutero. Los que no crean las 5 solas de Lutero no se consideran protestantes, se consideran sectas protestantes, porque no cumplen las 5, sino 4, 3, 2 o una sola de las 5 solas de Lutero. Y pues bueno, o sea, en sí, los ortodoxos y nosotros somos uno solo. Tenemos un fraccionamiento que estamos superando. Y las hijas, por así decirlo, o los hijos rebeldes de la Iglesia Católica son estos 5 que ya mencioné: luteranos, calvinistas, anabaptistas, bueno, estos los de Enrique VIII, y bueno, ya se los mencioné, espero que les haya quedado como claro. Son 5 iglesias rebeldes. Y la Reformada Suiza. Esas son las 5 y que nosotros en el catecismo, en el numeral 818, reconocemos también como cristianos, porque nacieron de ese proceso de reforma. O sea, de manera literal, a ellos los reconocemos como cristianos. Y ya, bueno, de ahí para allá, no, es como algo abierto ya a la interpretación. Perdón. Adelante. Bueno, Rodrigo, pero de todas maneras, esto ha sido una serie de divisiones y subdivisiones, ¿sí? Desde el año 1500, que viene la reforma de Lutero, ha sido una serie de divisiones y subdivisiones. Por ejemplo, los adventistas vienen de una rama de ellos, y así sucesivamente. Pues ninguno puede decir que sea antes de la Iglesia Católica, ninguno de los trinitarios, y todos conservan el mismo ADN, que es el trinitarismo. ¿Es así? Así es, todos conservan el mismo ADN, el trinitarismo. El mismo ADN de la madre original, que es la Iglesia Católica. Así es, el mismo ADN de la Iglesia madre, que es la Iglesia Católica. Bueno, Rodrigo, para mí ha sido muy edificante haber hoy escuchándote. De verdad, para mí todos los días aprender algo nuevo es de mucho valor. Sí, me gusta aprender, me gusta escuchar, y hoy he aprendido mucho de ti. Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros en el canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Muchas gracias, Alexander, y de verdad, para mí siempre es un gusto compartir contigo. Yo creo que
Los mejores, y siempre te lo he dicho, los mejores debates que he tenido han sido contigo. Para mí es un gusto, es un placer, porque nosotros nos vamos al griego, nos vamos al fondo, y nos tratamos como amigos, charlamos, nos reímos, a veces una vez hablamos por teléfono, y eso demuestra que nosotros podemos tener, digamos, formas de creer distintas, ¿sí? Pero no por eso vamos a ser enemigos, ¿okay? Y espero que a todos los oyentes esta información que les di hoy les haya servido, les sea de edificación, y que si los que ven este video y no creen, investiguen por su propia cuenta y se darán cuenta que todo lo que estoy diciendo es verdad. Muchísimas gracias, Alexander, por tu invitación. Bueno, agradecemos al amigo Rodrigo Calvo Bernal. Es trinitario evangélico, ahora trinitario católico. Agradecemos por el tiempo que ha tenido para con nosotros en charlar. Esto es una charla de amigos y todos aprendemos, ¿no? Como él mismo lo dice, somos amigos, nos hablamos, debatimos, hablamos por el interno, por celular, lo llamo, me llama, ya. Hay veces, Rodrigo, mis videos los comenta de una manera muy respetuosa, eso sí. Y vuelvo y digo, tengo mejor amistad con personas que, entre comillas, piensan diferente, muy diferente a mí y también a los demás cristianos trinitarios, que con los mismos, entre comillas, cristianos de otras denominaciones, donde debería imperar, óigame bien, imperar el amor y el respeto hacia los demás. Agradecemos a toda nuestra audiencia y a todos los trinitarios. Esta conferencia les convenía. Dios les bendiga a todos. Gracias a nuestro amigo Rodrigo, teólogo trinitario católico, y nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima, Rodrigo. Hasta la próxima y bendiciones en Cristo Jesús para todos. Bye.